Gracias, Enrique. Aprovecho para decirles que no los tengo ahora bajo los ojos, pero cada uno tiene su tweet y los pueden seguir porque van a estar en la COP. Entonces, si tienen consultas o quieren justamente ver concretamente cómo se va a ir desarrollando, los pueden seguir en Twitter. Sé que ya algunos lo hicieron. Bueno, y cerramos entonces el encuentro de hoy justamente con la mirada desde Argentina, cuáles son los objetivos para Argentina y concretamente cómo los podemos ir desarrollando. Juan Carlos Villalonga le va a presentar entonces esta parte. Es presidente de la APRA, representante en el Consejo Directivo de la Autoridad de Cuenca Riachuelo y en el Consejo Federal de Línea Nueva. ¿Mucho lío? Bueno, hola. A ver, Argentina. La historia de Argentina con estas negociaciones arranca desde su origen, es parte de la negociación de la Convención de Cambio Climático que fue adoptada, como se dijo antes, en el año 92. Y yo diría que tuvimos tres etapas, cada una caracterizada claramente por las características que tuvo cada una de sus etapas en cuanto a gobierno que tuvimos. En la década del 90, que abarcó la convención, la ratificación de la convención, perdón. No me pueden filmar. Es lo mismo. Perdón. ¿Listo? Listo. Repito todo. En la década del 90 tuvimos dos hechos trascendentales, como fue la Convención de Cambio Climático en el año 92 y la adopción del Protocolo de Kioto en el 97. Todo eso ocurrió durante el gobierno de Carlos Menem. Eso tuvo allí una Argentina, un protagonismo muy particular, pero tuvo un alineamiento particular y determinadas posiciones. Después hay un breve periodo que tiene que ver con el gobierno de la Alianza, donde se cambian algunas posiciones, obviamente no se llegan a cristalizar en una posición consolidada en el tiempo, y después comienza el gobierno de Néstor Kirchner en el año 2003, y de ahí hasta ahora tuvimos otra política. La siguiente, vamos a la siguiente. No se llega a leer, qué lástima. A ver, ¿se puede? Bueno, esto es lo que dijo Néstor Kirchner en el 15 de diciembre de 2004. Hicimos dos COPs acá en Argentina. Una fue en el año 98 y estas dos COP tienen que ver cómo fue la intensa participación de Argentina en aquellos años. Tuvimos la COP 4, la inmediata posterior a la adopción del Protocolo de Kioto aquí en Buenos Aires, y tuvimos la COP 10 en diciembre de 2004, producto de un pedido que se había hecho durante el gobierno de la Alianza. En ese momento, como ven, aparece una promesa que vale la pena leerla ahora. Dice por acá, como parte de esas decisiones se incluyen en primer término, digamos, los compromisos de Argentina, la promoción de las energías de fuentes renovables en orden de asegurar su participación creciente en la matriz energética, la búsqueda de la eficiencia energética mediante programas dirigidos a tal fin y la preservación de los bosques nativos. Lo que ocurrió, vamos a la siguiente, lo que ocurrió de allí en más, todos saben, tenemos apenas un 1.5% de participación de las energías renovables. En términos de eficiencia hemos tenido un periodo donde el despilfarro y los subsidios al consumo y al excesivo uso de la energía y premiándolo ha sido yo diría la regla, y bueno, tenemos una tasa de deforestación que sigue siendo de las más altas del mundo. Esto se puede ver, esto es la composición de las emisiones al día de hoy, en realidad es el año de corte, el año 2012, donde tenemos una matriz o el dibujo de la distribución de las emisiones, como pueden ver, tiene un 20 y pico por ciento, 21% de composición que tiene que ver directamente con la deforestación, y una importante porción con la actividad energética. Dependemos cerca del 90% de la energía que consumimos es de origen fósil. Bastante poco sucedió en estos últimos 12 años con respecto a lo que decía Néstor Kirchner dijo al inicio de la COP 10 en el año 2004. Es decir, que lo que caracterizó, me enseguís esa luz, que no los puedo ver, lo que caracterizó estos últimos años ha sido, por un lado,
mucho de lo que pasa con muchos países. Es esta cosa de promesas, hablar y no hacer, poca consistencia en eso. Esto lamentablemente ha sido un comportamiento bastante común en muchos países. Pero además en Argentina hubo en los últimos años, algo que recién Thais mencionaba, Argentina tiene un gobierno que es negacionista del cambio climático. Entonces puede ver en muchas declaraciones y en el accionar de muchos de sus funcionarios y su relación con la Convención de Cambio Climático. Es decir, participa formalmente, es parte de la negociación, no va a decir barbaridades, pero también secretamente hay, y se puede ver domésticamente, que las convicciones acerca de la urgencia del cambio climático, de que esto realmente es así y no es una gran puesta en escena para, de este modo, los países poderosos apropiarse de los recursos y otra vez restringir el desarrollo de los más pobres, esa teoría es la que básicamente ha primado en los últimos años. Lamentablemente es así, es un gobierno negacionista y que ha puesto en todas las conversaciones un énfasis, yo diría, muy fuerte en esto de tener esa mirada un tanto victimista, donde el mundo está queriendo que el cambio climático sea usado como una herramienta nueva de dominación. Lo cual no quita que no haya malas intenciones, porque estamos hablando de una negociación intensa y compleja, pero no se decodifica todo lo que sucede en las convenciones y en estas COP de esa manera. El siguiente. Esto ya entramos en comento esto porque de algún modo justifica la propuesta que ha hecho Argentina. Argentina es una propuesta como recién se decía, de la palabra que utilizaste, Enrique, ¿cuál fue? Contribución. Porque sí se buscó una palabra que no fuera compromiso, nada que signifique un compromiso que pueda transformarse en legalmente vinculante por el solo hecho de presentarlo con esa palabra. Entonces es una contribución porque el acuerdo que se está construyendo, como bien te decía Enrique, tiene todos esos elementos, pero fundamentalmente hay una parte que será seguramente un anexo en el cual cada país va a tener un numerito que va a decir cuánto va a reducir y de qué manera de aquí al año 2030. En la línea roja podemos ver lo que Argentina considera que son las emisiones tendenciales, es decir, si no hay política de reducción de emisiones, este sería cómo evolucionarían desde ahora hacia el 2030 las emisiones del país. Lo que Argentina presentó es un compromiso, que es esta línea verde más clara, es un compromiso de reducir 15% las emisiones respecto de aquellas que tendrían el año 2030. Es una reducción muy baja. ¿Por qué razón? Entre otras, porque fíjense que la línea esta implica que Argentina va a seguir teniendo emisiones crecientes hacia el año 2030. ¿Y por qué eso no es posible? Porque la verdad, y esto yo hice un corte y pegue, debería haberlo puesto primero, después lo vamos a ver. Las emisiones globales, algo se lo mencionó Enrique, las emisiones globales, para estar dentro del límite de los 2 grados centígrados, que es la elevación de la temperatura que se ha puesto como objetivo las negociaciones internacionales, las emisiones globales que permitirían que no superemos los 2 grados, implican que el pico de emisiones globales debiera haberse superado ya para el 2030. Es decir, en el 2030 tenemos que estar ya en una curva descendente. Una curva descendente que además no es suave. Prácticamente en el año 2050, cuando Enrique tenga 65 años, vamos a tener en ese momento que estar prácticamente habiendo eliminado el uso de los combustibles fósiles. Entonces ya se dan cuenta que es algo que vamos a ver, muchos de ustedes lo van a ver, hacia el año 2050, un mundo en el cual ojalá hayamos logrado reemplazar la totalidad de las fuentes energéticas por fuentes de cero emisión. Eso no significa que no tendremos emisiones en 2050, porque hay muchísimas otras actividades que sí generan emisiones y son más difíciles de reducir. La industria, bosques, la industria, la agricultura, la producción de alimentos, los residuos. Es decir,
que el sector energético se le va a exigir que sea uno de los más dinámicos en cuanto a que pueda producir drásticas reducciones y muy rápidas, llegando prácticamente a la neutralidad de carbonos y la neutralidad de emisiones al año 2100. Si no logramos hacer esas reducciones rápidamente, cada vez que nos atrasemos más en empezar a producir esas reducciones, nos van a obligar a tener que, digamos, cuanto más demoremos en el que esa curva comienza a decaer, más abrupta va a tener que ser luego la reducción para estar siempre dentro de los 2 grados. Esa abrupta reducción que deberíamos hacer hacia final de siglo nos llevaría a obtener emisiones negativas, es decir, que tendríamos que absorber más carbono de la atmósfera del que emitimos, lo cual es algo bastante complejo de pensar y de llevarlo a la práctica. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar desde el punto de vista del realismo, de la posibilidad real de poder hacerlo, es que el recorte de emisiones se haga con acciones tempranas, es decir, que se hagan desde ahora en más. Por eso es importante, como se decía recién, cuáles son las acciones de aquí al 2020. No podemos esperar a que comience el acuerdo 2020-2030. Después las emisiones durante 2020-2030 y cuál va a ser el objetivo hacia el 2050, hacia el 2100. Eso dibuja una curva, como les digo, lo vamos a ver después, que claramente ya en el 2030 está decreciendo y decreciendo de manera tal que al 2050, insisto, esté prácticamente en un 70% respecto de lo que ha sido en el año 2005 más o menos. Entonces, que Argentina siga teniendo emisiones crecientes no es lo que se espera de un país como el nuestro. ¿Por qué? Por el nivel de emisiones que tenemos, por el nivel de desarrollo económico y por el nivel de desarrollo tecnológico. Es un país que se considera que es parte de los que tienen que hacer un gran esfuerzo. La siguiente curva es una propuesta condicional a que si existe el dinero suficiente, accesible, a nivel internacional, Argentina podría hacer un recorte de otro 15%. Pero lo que verdaderamente Argentina propuso es esto, en definitiva. La siguiente, ¿cuál es? Bueno, acá tienen un análisis hecho por una organización que está compuesta por gente muy prestigiosa, que ha hecho la evaluación de la propuesta argentina. En primer lugar, el Climate Action Tracker, que es el que hizo esto, muestra que en líneas punteadas negras, eso es la referencia que se tomó por el INDC. Y en celeste es la estimación de dónde van a estar las emisiones argentinas tendenciales. Como pueden ver, ya el escenario BAU que hizo Argentina, si volvemos a la anterior, esta línea roja está inflada. Es decir, que se supone que va a estar emitiendo más de lo que realmente va a emitir. Con lo cual, hay parte de la reducción que la vamos a hacer caminando porque, digamos, se van a reproducir solas por el simple recambio y modernización tecnológica. Sí, volver al anterior. Fíjense que además que el mundo real es este hoy día, ¿sí? Hoy estamos acá, no estamos acá, ¿sí? Están contabilizando las medidas de mitigación que se tomaron en los últimos años. Digamos, eso la verdad es algo medio rarísimo. Entonces volvamos, eso obviamente no, a nivel internacional fue muy mal visto. Esto fue, fíjense, en la banda roja-verde, con que lo que se calificó la propuesta argentina, está inadecuada y un poco más se cae. Está vista como una propuesta muy chanta, en el sentido que fíjense que el punto negro son los 15% que propuso Argentina, o sea que es estar casi de la mitad para arriba de lo que va a pasar así no hagamos nada. Vean que el nivel de exigencia que se le pide a un país como Argentina, esto está hecho país por país y a nivel global, es estar por lo menos hacia el 2030 en los valores que estarían en amarillo y quizás más abajo también, ¿sí? Esto es 2030, 2050 sería estar prácticamente con emisiones casi cero, ¿sí? Esto es lo que para un país como Argentina se pide. ¿Por qué se le pide esto a un país como Argentina? Fíjate cuál es la que sigue, a ver si se le pide esto a un país como Argentina primero porque hay una falsa idea de que Argentina es un país que emite poco, que nosotros somos jugadores menores en esta discusión. Y la verdad que no es así.
Cuando uno mira las emisiones de todos los países, de los 190 y pico países que son parte de la convención, hay más o menos 10 países que nuclean, por supuesto, un enorme porcentaje de las emisiones. Ahí está Estados Unidos, China, la India, la Unión Europea en su conjunto. Y después viene una enorme cantidad de países que tienen emisiones más bajas, 1%, 1.5%, pero son muchísimos. Y son países donde ahí está Argentina. Argentina emite la misma cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que Francia. La misma cantidad que Italia. Con lo cual no nos podemos hacer los tontos y querer que nos coloquen como países pobres o como países pobres emisores. Hay algo más grave todavía. Argentina como país emite esa cantidad, pero si medimos esas emisiones en términos de emisiones per cápita, es decir, cuánto emitimos cada uno de nosotros, es decir, si dividimos las emisiones totales por la cantidad de habitantes, las emisiones per cápita de un argentino son muy superiores a la de la mayor parte de los países de América Latina y son superiores a la emisión promedio de un europeo. O sea que en términos de equidad, cuánto hace uso de la atmósfera cada habitante de la Tierra, los argentinos estamos muy por encima del promedio y somos los que tenemos que hacer un esfuerzo grande de reducción. Entonces, con esto quiero decir, basta de macanear con eso de que somos jugadores que no tenemos que cumplir grandes obligaciones. Por eso, evaluaciones como la que yo recién mencionaba son muy críticos con lo que Argentina hizo. Porque además, también yo dije, no solo por las emisiones, sino por el nivel de desarrollo económico, tecnológico. ¿Por qué? Porque en todo esto hay que producir un enorme cambio tecnológico, un enorme cambio en prácticas de producción de energía, en prácticas agrícolas, etcétera, etcétera. Y se pide a los países que tienen esas capacidades de desarrollar tecnología, de desarrollar mercados, porque eso va a abaratar costos, lo que se suele llamar la curva de aprendizaje de muchas tecnologías va a llegar más rápida y por lo tanto va a poder ser difundida en todo el mundo más rápidamente. Por eso los países de desarrollo intermedio a alto desarrollo se les está pidiendo una enorme responsabilidad. No lo estamos cumpliendo y esperemos que eso cambie. Vamos a pasar lo de Cava, vamos a pasarlo todo. Esto ya lo saben, ya lo han sufrido. Vamos, dale. Bueno, acá una sola cosa. La Ciudad de Buenos Aires tiene, por compromiso que ha asumido con otras ciudades del mundo, un escenario de reducción, o digamos un compromiso de reducción hacia el año 2030 que es del 30% respecto al escenario BAO. Hacia el año 2020 va a tener que ser del 10% y en la actualidad estamos por debajo del 3.3% del escenario BAO. Y esto que hay que ser realista, la verdad, en el 2015 se pensaba que íbamos a estar 5% por debajo, o sea que estamos en deuda. Pero se sigue con la idea de que tenemos que avanzar mucho más para lograr esto. Las ciudades son un segmento importante de estas negociaciones hoy día porque están mostrando más dinamismo que lo que están mostrando los gobiernos nacionales. Vamos a la siguiente. Avanzamos. Acá. Algo recién dijeron cuando se habló de los 2 grados. Yo quiero mostrarles algo que se publicó hace poco, lo han visto en el Diario de la Nación, que muestra la suba en el nivel del mar bajo 2 escenarios. Si la temperatura aumenta 2 grados y si la temperatura aumenta 4 grados. Cuando decimos 2 grados es el nivel entre, yo no diría seguro, es el nivel de elevación de la temperatura global al cual podemos aspirar limitarnos. Porque la verdad estamos ya comprometidos a prácticamente 1,5 grados. Ya hoy este año va a estar 1 grado por encima de los niveles preindustriales. Con lo cual, con la inercia climática de los gases que ya están emitidos, estamos comprometidos a 1.5 seguro. 2 grados es un límite que nos pusimos porque a partir de allí es todo catastrófico. Pero 2 grados ya es catastrófico. Es decir, es una combinación de lo deseable y lo que realmente podemos hacer, producto de que arrancamos muy tarde. Si todo esto se hubiera hecho bien en los 90, estaríamos hablando de que podemos llegar a 1.5, aspirando a 1.5. Vamos al primer mapa. Pues este mapa está hecho simulando esa
Este aumento de 2 grados, este de 4 grados. Lo que quiero mostrarle es la penetración del nivel del mar en provincia de Buenos Aires y toda la zona de Ciudad de Buenos Aires y el delta y el río Paraná, Uruguay. Pero fíjense que esto es descomunal en términos de inundación, 2 grados centígrados. Esto no quiere decir exactamente que vaya a ocurrir el año 2100, como salió en el diario. La elevación del nivel del mar lleva un retardo respecto de la elevación de la temperatura, ¿sí? Es decir, primero aumenta la concentración de gases, eso provoca a la larga un aumento de la temperatura, el aumento de la temperatura provoca a la larga el derretimiento de los glaciares y eso provoca el aumento del nivel del mar. O sea, para el 2100 y de ahí en adelante un escenario de este tipo se va a estar viendo. Vamos a hacer un zoom sobre la ciudad de Buenos Aires. Déjame que me ubique. Bueno, esto es el Riachuelo, ¿sí? Esto es la Vuelta de Rocha. Esto es Riachuelo, Ciudad de Buenos Aires. Como pueden ver, la reserva costanera sur queda bajo agua, 2 grados. Buena parte de Avellaneda, algo de La Boca y buena parte de lo que es la zona de, ahora vamos a ver, de Puerto Madero y diques hacia la zona de Aeroparque. Con 4 grados, La Boca, parte bueno, como decíamos, toda la zona de Puerto Madero. Vamos a la siguiente. Ya esto es la zona de Aeroparque, supongo, ¿no? A ver si puedo más lejos, si me ubico. ¿Sí? Sí, esto es Aeroparque. Como pueden ver, lo azul es el agua que ya está sobre el continente, sobre el suelo. La Lugones, allá de la vuelta, esa es la salida del Medrano. Y esto con 4 grados. Belgrano, Núñez, inundados. ¿Sí? Pero con 2 grados ya ven que llega a importantes lugares dentro de la ciudad. Esto además, imagínense que esto está taponando la salida del Medrano, del Vega, del Maldonado, y si lo veíamos del lado de la provincia, él está taponando la salida del Salado, más arriba vamos a ver el Luján, el Reconquista, con lo cual el proceso de inundaciones por lluvias va a ser muchísimo más grave aún. Si la incapacidad o la baja capacidad de drenaje que tiene la provincia de Buenos Aires por la muy leve caída que hay hacia el nivel del mar, se va a ver mucho más dificultosa por la elevación del nivel del mar que está taponando la salida. La siguiente es un poquito más al norte. Esto es la ruta que va hacia Tigre. Esto es el Reconquista, como pueden ver, Delta y la zona de sería San Fernando, ¿no? Esa zona, allá los gente de Tigre, que está allá atrás. Esto es San Isidro, Tigre, bajo el agua. Bueno, ni que hablar con los 4 grados, ¿sí? Esto lo muestro para que vean que los 2 grados por los cuales estamos peleando desesperadamente no es un límite seguro siquiera, ¿sí? Estamos peleando para que la catástrofe sea lo más baja posible. La siguiente, bueno, es la misma zona del punto rojo donde estamos nosotros ahora. Esto es la zona del zoológico. Como ven, el agua llega hasta, bueno, lo que es el Parque 3 de Febrero, la zona de Aeroparque, 4 grados. Digo, mostrar esto sirve para ver de algún modo gráfico esto de que los 2 grados, sepan qué es lo que estamos diciendo cuando hablamos de 2 grados. Por eso, muchos países, y por eso entre los corchetes que mencionaba Enrique, está si se coloca como objetivo el 1.5 o los 2 grados, o si se colocan los 2, o si se coloca tan bajo como se pueda de los 2 grados. Es decir, las expresiones varían muchísimo, pero tienen que ver con esto, porque en definitiva, poner un límite de 2 grados o decir 1.5 cambia absolutamente el nivel, primero, de reducciones que hay que hacer y por supuesto de inversiones y de financiamiento. ¿Cuánto hablabas que hubo en Perú? Se habló de 10.000 millones, se fueron. Dinero. Sí, 10.000 millones. 10 millones. 15.000 millones es lo que Argentina se comprometió con las 2 plantas nucleares ahora con China. Para que nos demos una idea de qué estamos hablando. 10.000 millones. 6.000 millones sale una planta nuclear que es la que nos comprometimos a hacer. O sea, no es nada. Vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Para entender qué es lo que podemos
ver que ocurra en la COP21. Vamos a tratar de graficar. Lo gris eran los escenarios de emisiones que se tenían hasta hace algunos años como lo más posibles, ¿sí? Los tendenciales, muy altos. La verdad es que en los últimos años se produjo un recambio tecnológico y algunos cambios en las políticas que hoy esos escenarios prácticamente están descartados y casi todos están dentro de esta banda verde que ven acá, ¿sí? Esto es a donde va el mundo. Esto lleva a un aumento de la temperatura de 3.3, 3.8 grados centígrados, ¿sí? Esto es a donde vamos si no hay acciones urgentes y decididas en materia de mitigación. Si uno contabiliza todo lo que los países colocaron como contribuciones o como futuros compromisos, ese 15% argentino, por ejemplo, si uno contabiliza esos compromisos y todos esos compromisos se cumplen tal cual los países lo dijeron, estamos recorriendo una curva como la roja. Por eso esta curva, como recién se decía, nos está llevando a 2.7 grados centígrados. ¿Sí? Estamos hablando acá hacia el CELE, ¿no? Esto va hasta el 2100. Si queremos estar dentro de los 2 grados, la curva que debiéramos estar haciendo es esta, la punteada en verde clara. ¿Ven lo que yo les decía? Casi 0 emisiones en el 2100, bajísimas en el 2050 comparado al actual. ¿Sí? O sea que prácticamente en este periodo es el abandono de los combustibles fósiles. Y si tomásemos el nivel más seguro, que hoy la ciencia nos dice que la verdad el nivel seguro es 1.5, tendríamos que estar en esta curva verde más oscura, que como ven llega a la neutralidad de carbono pasando el 2070, y de ahí en más somos emisiones negativas. O sea que tendríamos que estar absorbiendo más que emitiendo, a través de plantaciones, captura de carbono de la atmósfera y cosas que hoy ni conocemos, que habrá que inventar para que podamos lograr algo por el estilo. Con lo cual quiero decir que si seguimos esta curva y después queremos bajar, claramente vamos a tener que estar acá abajo. Por eso, cuanto más demoremos en bajar estas emisiones, más va a tener que ser drástico la reducción en este punto. La discusión del acuerdo está concentrada, dale un tic, ahí está concentrada en esta ventana, ¿sí? De aquí al 2030. Vamos a la siguiente, ese es el 2030 mucho más compactado, en celeste, lo que estaba antes en celeste, hacia dónde iríamos, en color, ese color grisecito, no sé cómo se llamaría, pastel. Sería a donde nos llevan los compromisos hasta ahora colocados sobre la mesa. Y acá están las dos curvas que yo les mencioné antes. Para estar acá, en la trayectoria coherente con los 2 grados, la brecha que hay entre esta curva en el 2030 y a donde estaríamos con los compromisos que hoy se presentaron, fíjense que habla de 15 a 17 gigatoneladas de carbono. Una cantidad que ahora yo lo explico. De 15 a 17. Lo bueno es que antes era más grande, ¿eh? Hasta hace algunas semanas atrás era peor todavía. Pero quedémonos con esta cifra. De 15 a 17 gigatoneladas de carbono es lo que aún es de lo que va a seguir faltando después del 11 de diciembre en París. Vamos a la siguiente. Ese 15-17 lo ven acá, la brecha de emisiones para estar dentro del camino de los 2 grados, 15 en el 2030, 15-17. Fíjense si lo comparamos con las emisiones de Estados Unidos, de China y de toda la Unión Europea. Todos ellos juntos suman 21.1. O sea que si hubiese que bajar 15 gigatoneladas de carbono, la brecha que nos va a quedar todavía en París es como si tuviéramos que sacar del mapa a todo China y a todo Estados Unidos o a toda la Unión Europea, para dimensionar lo que va a faltar, porque esto no se va a cerrar con los compromisos que aparezcan en las próximas semanas y lo que puedan resolver en esos 15 días. Entonces sepamos que esto es lo que nos va a quedar en deuda para estar dentro de 2 grados. Esto es lo que se va a tener que recomponer de aquí al 2020.
Por eso países como Argentina van a tener que revisar esa cosa tan miserable que se presentó, no porque nosotros vayamos a cerrar esa brecha solo, pero todos van a tener que hacer un esfuerzo, y por eso es tan importante el mecanismo que quede plasmado en el acuerdo por cómo va a hacerse la revisión. Eso es extremadamente importante. Primero, que nadie se baje, por supuesto, como se dijo, que no haya regresión, pero además, como va a quedar una brecha importante a cubrir, cómo va a ser el proceso de revisión para que cada uno ajuste sus cuentas para poder estar cerrando y estar dentro de la cerrando la brecha y estar dentro de la trayectoria de los 2 grados. Quiero decir, 2 grados, como ven, es limitar la catástrofe. Y así todo, fíjense el esfuerzo que nos está tocando. La parte optimista es como lo que dijo Tiles. La verdad, hoy estamos, vamos a la siguiente. Ahora, hoy estamos en 2.7 grados a lo que nos llevaría la tendencia si se cumplen los compromisos. La verdad, hasta finales del año pasado siempre daban 3.3, 3.6, una locura. Es bueno porque el proceso comenzó a mover la aguja, pero todavía no la movimos lo suficiente como para estar cercano a un nivel que no sea catastrófico. Por último, esto está en la página de la conferencia hoy día, algo que dijo el presidente de Francia, tratando de remarcar primero que se hace la COP21 y darle un poco de polenta dentro de un clima bastante hostil. Yo creo que lo que va a ocurrir en la COP21, algo lo dijeron, producto de todo lo que pasó, lo que ocurrió el viernes pasado, ya de por sí la COP21 venía como una conferencia bastante complicada desde el punto de vista logístico por las cuestiones de seguridad. Yo hoy lo comentaba, el mismo día viernes en que se produjeron los atentados, ese viernes a la mañana los diarios de París mostraban que ese día comenzaba el operativo de seguridad para la COP21, porque ya estaban detectando que el ingreso a París, a Francia, de grupos globalifóbicos que, bueno, iban a realizar protestas, etcétera, etcétera. Por cuestiones de seguridad comenzaban a reforzar la seguridad ese mismo día. O sea que ya de por sí estaba pensado que se iba a realizar en un clima complejo. Con lo cual, esto va a ser, desde el punto de vista logístico, por lo que se dijo, complejo. Desde el punto de vista social, de la discusión callejera o de las organizaciones de la sociedad civil, va a estar muy limitado y eso va a ser también va a empobrecer la conferencia. Por otro lado, el clima político ha cambiado completamente. La cuestión climática, por más que le ponga toda la onda Hollande a la COP21, claramente tenemos que pensar, ojalá no sea así, pero tenemos que pensar que va a ser una conferencia conservadora, donde en la agenda internacional el clima cayó algunos escalones. Lamentablemente, cuando pasó Copenhague hubo una situación similar. No de esta desgracia, pero cuando llegamos a Copenhague, que venía todo bárbaro, todo muy bien, por muchas razones, entre otras porque cambiaba el gobierno de Estados Unidos, se sabía que venía Obama, y una cantidad de situaciones que permitían pensar, llegamos. Entre otras cosas que se interpusieron en el camino fue la crisis económica del 2008-2009, lo cual le bajó a cambio climático un nivel de estatus de importancia en la agenda global lamentable. Esto sin duda lo va a bajar, con lo cual, digamos, dentro del optimismo y dentro de ojalá tengamos la reunión. Si hay reunión seguramente va a haber un acuerdo, pero sepamos que va a ser una reunión en términos generales conservadora y muy dificultosa. Creo que nada más, pasamos al siguiente. No, esto es lo de 2.7, que hoy día es el valor que se estima en función de los pledges, son las propuestas que han hecho los países. Bueno, este es el panorama. Gracias.